Bien, pues hablemos de la evolución política del petróleo. Dije que esto valía la pena tratarlo porque es evidente que petróleo, política, guerra, economía están íntimamente ligados y por tanto vale la pena profundizar en ello. Vimos el día pasado la evolución de los precios y ahora veremos un poco el trasfondo político de estos precios. Para mirar este trasfondo político yo creo que debemos remitirnos a un momento que yo señalaría como el año 1917. Pero no os espantéis, aunque sean 100 años antes, en 5 minutos llegamos a la actualidad. ¿Qué pasa en 1917? Estamos en plena Primera Guerra Mundial y una de las cosas que sucede es que en este año queda desmembrado, queda roto el antiguo imperio turco, el antiguo imperio otomano. De este imperio otomano nacen distintos países, por descontado Turquía, que hoy conocemos bien, pero también otros países que hoy forman parte del grupo de los llamados países turcófonos, todos aquellos que conocemos con los famosos TAN, Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Pero también otros países se desmiembran del imperio turco y unos de ellos van a parar a manos británicas y otros van a parar a manos francesas. Hay dos países que quedarán establecidos como protectorado francés, uno se llama Siria y el otro se llama Líbano, y después hay tres países que quedarán convertidos en protectorado británico. Se llaman Jordania, Palestina e Irak. Aquí es donde quería ir a parar, a Irak. Irak pasa a partir de aquel momento a ser no es colonia, porque el término exacto es protectorado, no es lo mismo que colonia, británica. ¿Qué hacen los británicos allí? Pues aquello que los británicos acostumbran a hacer siempre, que es buscar qué intereses económicos pueden sacar de Irak. Y el interés fundamental es precisamente el que ahora nos ocupa, obtener petróleo. De manera que se crea en aquel momento la llamada Anglo-Iraqian Company. Anglo-Iraqian Company, que sería la encargada de explotar el petróleo de Irak. A esta Anglo-Iraqian Company vale la pena añadirle la Anglo-Iranian Company. No es que Irán fuera una colonia británica, pero sí que Irán, bajo el poder de la dinastía de los Reza Pahlavi, es decir, el Shah, estaba muy al servicio de Gran Bretaña. Gran Bretaña había creado, como digo, la Anglo-Iranian Company, que explotaban el petróleo de dos de los grandes suministradores de petróleo, Irán e Irak, como os hablé el día pasado. Hoy en día no existe ni la Anglo-Iranian ni la Anglo-Iraqian Company, pero existe el fruto de la fusión de ambas compañías, que seguramente vosotros conocéis y que se llama British Petroleum, BP. Esta es hoy por hoy esta compañía resultado de las anteriores. Los británicos explotan este petróleo y como que ya tienen lo que les interesa, que es el petróleo, no se ocupan mucho de Irak hasta el punto de que pronto le conceden la independencia. Habían comenzado este protectorado en 1917 y 14 años después, en 1931, Gran Bretaña concede la independencia a Irak. Pero aquí surge un problema, porque la independencia que Gran Bretaña da a Irak en 1931 no es una independencia total. Es una independencia fraccionada. Fraccionada por el hecho que Inglaterra le quita a Irak una provincia bien conocida que se llama Kuwait, y le da la independencia a Irak, excepto por lo que se refiere a la provincia de Kuwait. Kuwait es muy importante para Irak, fundamentalmente por dos razones. Primera razón, porque Kuwait, como bien sabéis, es rico en petróleo, y en segundo lugar, porque Kuwait le daba algo a Irak
que Irak casi no tiene, que es el acceso al mar. Si vosotros miráis un mapa de Irak, veréis que hoy en día la franja de acceso al mar es una franja pequeñísima, no sé cuánto, 40, 30, 25 kilómetros, y para un país que tiene fundamentalmente como primera riqueza el petróleo, que por lo general se exporta por mar, tener una franja tan pequeña de acceso al mar era un verdadero problema. De manera que ya para Irak la gran cuestión no era ser independiente, era tener consigo a Kuwait. Los británicos, cuando concedieron la independencia a Irak, no tuvieron en este tema mucho problema, porque colocaron en Irak una monarquía que les fuera fiel, una monarquía de una dinastía que hoy todavía no gobierna en Irak, pero sí que gobierna en Jordania. Es la dinastía Hachemita. Seguramente habréis oído hablar del actual rey Abdalá de Jordania y probablemente todavía más de su padre que tuvo un largo reinado, el rey Hussein de Jordania. Pues bien, de la misma familia de Abdalá y Hussein era el primo de Hussein, el rey Faisal de Irak. En realidad no otorgaron el poder los británicos al rey Faisal, sino a su abuelo. Su abuelo murió inmediatamente, su padre era deficiente y entonces la corona pasó a su nieto, un jovencísimo Faisal, que con 17 o 18 años fue proclamado rey de Irak. Su reinado duró relativamente poco, porque si no recuerdo mal, no sabría deciros si en 1959 o 1960, los militares dieron un golpe de estado en Irak, quitaron la monarquía, impusieron la república y de paso asesinaron a toda la familia real. Faisal y compañía desaparecieron y se proclamó la república en Irak al mando del general que había dirigido el golpe de estado, llamado Abdel Karim Qasem. Por descontado que yo no os obligaré a saber los nombres de los presidentes de Irán de hace 50 años, pero los digo por si acaso. Abdel Karim Qasem. Este Abdel Karim Qasem lo primero que hizo como presidente de Irak, que fue reclamar la soberanía sobre Kuwait. Él ya no era alguien designado por los británicos y por tanto podía reclamar esta soberanía. Pero Abdel Karim Qasem duró poco en el mando, porque al cabo de, no sé si 3 o 4 años, él también fue asesinado, en este caso por su propio vicepresidente. Su propio vicepresidente era el coronel Aref, que promovió su asesinato, y entonces el vicepresidente Aref se proclamó presidente de Irak. Este presidente Aref tampoco tuvo mucha suerte, porque al cabo de unos años falleció en un accidente de aviación que se comprobó que era un accidente provocado. Entonces fue sucedido por otro coronel Aref, hermano del anterior, que este gobernó algunos años más y tuvo mejor suerte que su hermano, porque creo que falleció el año pasado, ya muy mayor. Por tanto, no había problema. Pero este segundo coronel Aref tampoco pudo gobernar demasiado tiempo, porque al cabo de unos años fue destituido en un golpe de estado por otro militar iraquí llamado ¿qué? Bueno, pues llamado. Ya se nos ocurrirá después, tampoco tiene mayor importancia. Así, Jahab del Bakar. Jahab del Bakar. Pues bien, este Jahab el Bakar tampoco duró mucho, porque al cabo de un cierto tiempo también fue destituido, en este caso por su propio vicepresidente, conocido de todos nosotros y llamado Saddam Hussein. Ya veis, por tanto, esta enorme historia de Irak: democracia permanente, elecciones constantes, presidentes durables. Muy bien, Saddam Hussein fue finalmente proclamado autoproclamado, porque se proclamó él mismo, presidente de Irak. Y reclamó, igual que habían reclamado sus antecesores, la soberanía encima de Kuwait. Pero cuando él quería conquistar Kuwait para poder obtener este petróleo y este acceso al mar, una persona le recomendó que si quería acceso al mar, no lo buscara en Kuwait. Kuwait está al sur de Irak, que lo tenía que buscar al norte de Irak. ¿Por qué no buscaba acceso al mar a través de Irán?
y por qué no conquistaba el terreno de Irán en lugar de conquistar el terreno de Kuwait. ¿Quién le hizo esta recomendación? Bueno, pues un señor, en aquel tiempo jovencito, ahora ya bastante mayor, llamado Donald Rumsfeld, que como seguramente sabéis, fue secretario de Defensa del señor Ronald Reagan y también fue secretario de Defensa del recientemente antiguo presidente George Bush. Muy bien, hacen este pacto y Estados Unidos dice que apoyará constantemente a Irak en su guerra contra Irán. ¿Por qué? Porque seguramente bien sabéis, ahora estamos hablando del año 1980, ya os lo cité, que un año antes, en 1979, un personaje llamado Ayatollah Khomeini dirigió la revolución islamista en Irak y proclamó este régimen islámico que ahora todavía dura en aquel país. Estados Unidos, evidentemente, no aceptaba de un modo absoluto el régimen islámico y, por tanto, estaba dispuesto a apoyar a aquellos que lucharan contra el régimen islámico. Parece que Saddam Hussein estaba dispuesto a luchar y Estados Unidos en aquel momento dotó a Irak, cosa que hoy es incomprensible, de una gran cantidad de armas para que luchara contra el régimen del Ayatollah. Y todavía ahora, cuando hubo la última guerra de Irak, se pudieron desenvolpar, quitarles el polvo, antiguas fotografías de 30 años atrás, en los que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que era el que provocó la guerra actual contra Irak, se abrazaba con Saddam Hussein cuando 30 años antes le daba las armas para que luchara contra Irak. Aquella guerra fue una guerra penosa y terrible entre Irán e Irak. Duró 8 años, de 1980 a 1988, y terminó en empate. Ni Irak ganó territorio a Irán, ni Irán ganó territorio a Irak. Sin embargo, lo que sí que es evidente es que aquella guerra duró 8 años y causó 2 millones de muertos. 1 millón de muertos entre los iraquíes, 1 millón de muertos entre los iraníes. También una pequeña nota para que veáis cómo funciona este mundo en el que vivimos. Cuando se declaró la guerra entre Irán e Irak, las Naciones Unidas decretaron un embargo, prohibieron que se mandara armas a Irak y prohibieron que se mandara armas a Irán, diciendo que eran 2 países en guerra. Pero si tenemos en cuenta que ni Irán ni Irak fabrican armas y tenemos en cuenta que la guerra duró 8 años, la conclusión muy sencilla es que nadie respetaba el embargo, porque si no, la guerra no hubiera durado 8 años. Cuando la guerra terminó, las Naciones Unidas, un poco enfadadas por esta situación, presentaron un informe acusando a todos los países que, sin obedecer la recomendación de Naciones Unidas, habían estado mandando armas a uno u otro país. Y la ONU hizo públicas 3 listas. Una primera lista de países que habían desobedecido el embargo y habían mandado armas a Irán, una segunda que las habían mandado a Irak y una tercera de los países que las habían mandado simultáneamente a Irán y a Irak. Esta tercera lista era la más numerosa. Contenía, si no recuerdo mal, 37 países del mundo, curiosamente encabezados por Estados Unidos, que pese al pacto con Irak también mandaba armas a Irak. También estaba la Unión Soviética, también estaba Francia, también estaba Italia, también estaba la Gran Bretaña, también estaba España. Pero, curiosamente, hubo un país que también estaba en esta lista de mandar armas a los 2 lados y que sorprendió a la opinión pública, porque este país se llama Suecia. De Suecia tienes la impresión que es un país con algo más de orden, y estas cosas no las suele hacer, pero efectivamente las hacía. Mandaban armas a Irak y a Irán. Cuando este informe se hizo público, el gobierno sueco se escandalizó y dijo: no puede ser que desde nuestro país hayan salido armas a Irak y a Irán. Y cosa que, por ejemplo, no hizo el gobierno español, sí que el gobierno sueco inició la investigación para saber quién había mandado estas armas a Irán y quién las había mandado a Irak. Y resultó que era la misma empresa, que a temporadas mandaba a Irak y a temporadas mandaba a Irán. Era una empresa sueca de una dimensión mediana. ¿Hay alguien de Suecia entre vosotros? No. Una empresa, que a lo mejor la conocéis, se llama Bofors. A lo mejor no la conocéis, porque no es muy conocida.
Pero sí que es muy conocida la empresa madre de Bofors, una gran empresa sueca llamada Dynamit Nobel. Dynamit Nobel fue descubierta por un señor llamado Alfred Nobel, que fue el inventor de la dinamita. El señor Alfred Nobel vendió tanta y tanta dinamita y se ganó también su vida, que al final de sus días el hombre tuvo una cierta mala conciencia y para quitarse esta mala conciencia creó una fundación que lleva su nombre, que se llama Fundación Nobel, que cada año entrega los premios que también llevan su nombre, que son los premios Nobel. Y seguramente vosotros habréis oído hablar del Premio Nobel de Química, y del Premio Nobel de Física, y del Premio Nobel de Literatura, y del Premio Nobel de Medicina, y con toda seguridad no habréis oído hablar nunca del Premio Nobel de Matemáticas, por la sencilla razón de que no existe. ¿Y por qué no existe el Premio Nobel de Matemáticas? Muy sencillo, porque un matemático le robó la novia a Nobel, y Nobel, enfadado, dijo que nunca ningún matemático tendría su premio, y se terminó. De manera que no hay Premio Nobel de Matemáticas. Pero sí que hay Premio Nobel de la Paz. Y no deja de ser curioso que el dinero que ha servido, y que sigue sirviendo para financiar el Premio Nobel de la Paz, si buscamos su origen, lo encontramos en la dinamita. Esta es la realidad. En total, la guerra, como os digo, termina en empate. Ni Irán gana terreno a Irak, ni Irak gana terreno a Irán. Bueno, la guerra termina de esta manera. A ver, hoy estoy mal, me falta una memoria. Claro, cuando la guerra termina de esta manera, Saddam Hussein no queda muy satisfecho, porque lo que pretendía era tener acceso al mar, que no lo tiene. Y entonces al señor le coge una obsesión, que ya que no ha conseguido terreno a través de Irán, ha de conseguir terreno marino a través de Kuwait. Y entonces Saddam Hussein se propone reconquistar Kuwait. Por tres razones. Primera, porque es una reivindicación histórica del país. Segundo, porque le da acceso al mar. Y tercero, y muy importante, porque Saddam, para poder hacer la guerra contra Irán, se había armado. Ya os digo que había comprado a muchísimos países. Pero Irak no tenía dinero para pagar las armas a estos países. Y pidió un préstamo. ¿Quién le dio el préstamo a Irak para comprar armas? Kuwait. Kuwait tenía mucho dinero del petróleo y le dejó dinero a Saddam para que comprara armas. Con lo cual Saddam pensó algo interesantísimo. Si yo conquisto Kuwait, primero, sigo el cumplimiento histórico, segundo, tengo acceso al mar, y tercero, cancelo la deuda, porque me como al acreedor. Y por tanto, a partir de aquel momento, Saddam Hussein empezó a tener en la cabeza la idea de que debía conquistar Kuwait y debía conquistar Kuwait. Un día que a él le pareció adecuado, que era a finales de julio del año 1990, decidió conquistar Kuwait. Pero Saddam sabía perfectamente cómo funcionan las relaciones políticas internacionales. Y antes de invadir Kuwait, llamó a quien se tiene que llamar, que es a la embajada de los Estados Unidos. Habló con la embajadora de Estados Unidos en Kuwait y le dijo: señora embajadora, mañana pienso invadir Kuwait. ¿Qué opinan de esto los Estados Unidos? Y la señora embajadora le contestó: señor Saddam, mañana es el día 31 de julio, repito, de 1990. Y yo cada año, el día 31 de julio, lo dedico a una única cosa, que es hacer mis maletas, porque siempre puntualmente el 1 de agosto marcho de vacaciones. De manera que haga usted lo que quiera, porque yo no estaré. Haga usted lo que quiera, que yo no estaré, fue mal interpretado por Saddam Hussein. Después esto salió publicado en varios libros. Saddam Hussein pensó que la embajada americana le daba permiso para enviar Kuwait, al decirle a la embajadora: haga usted lo que quiera, que yo mañana no estaré. Pero en realidad la embajadora lo que quería decir es que se iba de vacaciones. Bueno, Saddam Hussein, como pensaba que ya tenía la autorización de Naciones Unidas, de Estados Unidos, invade Kuwait. Kuwait es un país minúsculo, el ejército iraquí es mucho mayor, y en cuestión de 5 días Saddam se queda con todo el territorio de Kuwait. Cuando esta conquista se ha producido, la señora embajadora ya se ha ido de vacaciones, pero el presidente de Estados Unidos a lo mejor también estaba de vacaciones, pero
tomaba decisiones. El presidente se llamaba Bush padre. Y Bush padre pone el grito en el cielo y dice: no puede ser eso que un país como Irak conquiste Kuwait. Esto viola, dijo George Bush padre, el derecho internacional. Yo quedé encantado de esta vocación de defensa del derecho internacional que demostró el señor George Bush padre. Nunca antes lo había demostrado en nada, absolutamente en nada, porque como seguramente vosotros sabéis, George Bush nunca se había escandalizado por el hecho de que Israel hubiera invadido Palestina, nunca se había escandalizado por el hecho de que Marruecos hubiera invadido el Sáhara, nunca se había escandalizado por el hecho de que Indonesia hubiera invadido Timor-Leste, nunca se había escandalizado por el hecho de que Turquía hubiera invadido Chipre del Norte, y ahora de golpe le coge un escándalo por el hecho de que Irak había invadido Kuwait. ¿Por qué? ¿Tiene algún interés el señor George Bush padre con el hecho de Kuwait? Ningún interés. Con lo único que tiene interés es con el hecho de que Kuwait quiere petróleo, y esto a él sí que le importa. De manera que George Bush dice: esto es un escándalo, aquí se ha violado el derecho internacional, lo que debemos hacer es recuperar la soberanía de Kuwait. Haremos una guerra contra Irak para que podamos de esta manera pues recuperarla. Y George Bush intenta recuperar Kuwait. Pero tiene una pega. George Bush, para poder empezar la guerra contra Irak, necesita dos autorizaciones. Una, que por cierto su hijo no llegó a pedir nunca, que es la autorización de Naciones Unidas. Pues como vosotros bien sabéis, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, si tú quieres llevar a cabo una guerra, ha de ser Naciones Unidas quien te la autoriza. George Bush padre sí que consiguió la autorización de Naciones Unidas. Entre otras razones, porque Bush padre, antes de ser presidente, había sido embajador de Estados Unidos en la ONU, con lo cual sabía perfectamente qué movimientos tenía que hacer para poder conseguir el visto bueno de la ONU. Pero además, había algo importante, que es lo que en la Carta de las Naciones Unidas se llama el casus belli. Había un caso para promover la guerra, porque era evidente que, nos gustara o no nos gustara, Irak había invadido Kuwait. De manera que George Bush padre obtiene sin problema el permiso de la ONU para llevar a cabo la guerra de Irak. Pero sorprendentemente a Bush padre le cuesta más no obtener el permiso de la ONU, sino obtener el permiso interno, el del Senado norteamericano. Porque para empezar una guerra el presidente también debe pedir el permiso del Senado. Y los senadores americanos no le dan la autorización a Bush para llevar a cabo esta guerra. ¿Por qué? ¿Es que los senadores americanos eran amigos de Saddam? Por descontado que no. Los senadores americanos eran amigos de su propio trabajo, de su propia silla, de su propio escaño. Y los senadores americanos pensaban que si Estados Unidos se ponía a intervenir en Kuwait, como años antes había intervenido en Vietnam, lo único que podía pasar es que llegaran cadáveres de jóvenes norteamericanos, en este caso perdidos en el desierto, como antes llegaban cadáveres de jóvenes americanos perdidos en la selva. Esto está muy mal visto por la opinión pública americana no votaría a estos senadores, los senadores sí quedarían sin trabajo. Y entonces los senadores, básicamente para conservar su puesto de trabajo, le decían a Bush: espérate, no intervengas todavía en esta guerra. Pero Bush tenía mucho interés en la guerra. Primero, porque quería que Estados Unidos garantizara el petróleo de Kuwait, y segundo, porque él personalmente tenía un negocio de petróleo, en colaboración con su secretario de Estado, llamado James Baker, el nombre del cual algunos debéis recordar. De manera que Bush insistía para que el Senado le diera el permiso. Como que el Senado no le daba el permiso, Bush realizó una sesión informativa con los senadores con el objeto de obtener este permiso. ¿Y qué hizo en esta sesión informativa? Pues reunió a los senadores y llevó distintos testigos de la guerra. Un testigo muy importante era una chica de 17 años que habló frente al Senado americano, llorando todo el rato, y les explicó a los senadores de qué manera ella y sus amigas habían sido maltratadas, torturadas, violadas por los soldados norteamericanos. De qué manera sus padres, sus hermanos, sus novios, sus amigos habían sido muertos y heridos por los soldados iraquíes. También les explicó de qué manera estos soldados iraquíes habían destrozado todo lo que habían podido en Kuwait.
Y finalmente, esta chica explicó algo que apareció en todos los periódicos, que estos soldados iraquíes eran tan malos que cuando llegaron a Irak, cuando llegaron a Kuwait, entraron en primer lugar en los hospitales kuwaitíes, cogieron a todos los niños recién nacidos de sus incubadoras, los echaron por el suelo como si el rey Herodes se tratara, para que de esta manera no hubiera más kuwaitíes en el futuro. Cuando los senadores norteamericanos oyeron este relato, los senadores americanos, que son de un gran corazón, pues enseguida tuvieron misericordia de estos pobres niños kuwaitíes. Y naturalmente, tiempo les faltó para autorizar a Bush para que empezara la guerra contra Irak. Todo esto emocionante, excepto algo que se publicó después, que esta famosa niña, que llorando todo el rato convirtió a los senadores, sí que de verdad era kuwaití, pero llevaba 6 años sin pisar Kuwait, porque era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y no se había movido allí durante toda la invasión de Irak. Lo que había hecho era sencillamente una representación teatral en el Senado norteamericano. Esta representación teatral sirvió para que la guerra empezara. ¿Y qué consiguió el señor Bush padre con esta guerra? Pues ya lo sabéis. En primer lugar, reconquistar Kuwait. Pero, en segundo lugar, hubo sus costos. Murieron 300 soldados norteamericanos. Murieron, atención a la cifra, 270.000 iraquíes. Y finalmente se decretó contra Saddam Hussein un embargo por el cual Irak no podía recibir ni medicamentos básicos, ni vacunas, ni alimentos básicos. Resultado, en el año 2003, la UNICEF publicó un informe y dijo que durante estos 12 años transcurridos entre el 1991 y el 2003, en Irak habían muerto 1,5 millones de niños faltos de vacunas, faltos de no sé qué. Esto era la gloriosa guerra de Bush padre, que algunos todavía hoy califican de guerra justa, cuando en realidad es una guerra con todos estos desastres detrás. Creo que no lo entendía muy bien. ¿Se puede repetir? ¿Qué pasó después de la guerra? ¿Que se castigó a Saddam? Sí, por haber invadido Kuwait se le castigó y se hizo aquello que se llama un embargo internacional, que es la prohibición de recibir productos. Sudáfrica, por ejemplo, con motivo del apartheid, durante bastantes años tuvo un embargo internacional. Embargo es que tú tienes prohibido mandar productos a este país. Esto es un embargo comercial. ¿Autorizado por la ONU? Claro, autorizado por la ONU. Sí, sí. ¿Cualquier tipo de embargo? Bueno, hay embargos de la ONU, hay embargos de la Unión Europea, hay embargos de España, hay embargos de quien sea. No, me refiero que el producto que se embarga son todos los productos. Todos los productos. Bueno, si es un embargo general, si es como explicaba antes de que llegaras el embargo de armas, entonces solo es embargo para las armas. Pero en este caso es un embargo para todo tipo de productos. No llega nada, y por lo tanto no llegan medicamentos. Resultado, 1,5 millones de niños iraquíes muertos. Bueno, esto fue la historia de la guerra de Irak en tiempos de Bush padre. ¿Hay algo que no se ha entendido? ¿De acuerdo? En tiempos de Bush padre. Bush padre, como bien sabéis, fue sucedido como presidente por otro personaje bastante conocido llamado Bill Clinton. Clinton, la verdad, es que también bombardeó a Irak, no debemos considerarlo un santito actualmente, pero sí que también es cierto que Clinton no tenía por el petróleo esta especie de obsesión que tuvo primero Bush padre y que tendría después Bush hijo. Como bien sabéis, a Bill Clinton más bien le gustaban otro tipo de distracciones y el tema de Irak no era su tema predilecto. De manera que transcurrieron los 8 años del mandato de Clinton, más o menos distraídos, pero no pasó nada demasiado grave. Al final Clinton termina su mandato y, como bien sabéis, se producen elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las elecciones, como seguramente también sabéis, las gana el vicepresidente Al Gore y las pierde el candidato republicano llamado George Bush. Pero, como que Al Gore era un señor que había demostrado en sus libros una cierta sensibilidad por el tema de la ecología y del medio ambiente, el poder real norteamericano considera que Al Gore no será un buen presidente, que no servirá a los intereses del establishment norteamericano, y hacen una cosa
que en Estados Unidos parece un poco rara, pero que en México es bien normal, que es al perdedor proclamarlo vencedor y al vencedor proclamarlo perdedor. Esto ya sabéis que es la historia de México constantemente. Y a esto, pues, México, sí, que el que ha ganado se le declara perdedor y el que ha perdido se le declara vencedor. Bueno, esto en México pasa en cada elección. Y en Estados Unidos parece que también. Porque resulta que George Bush fue proclamado presidente. ¿Y qué trampa se hizo para proclamar presidente a George Bush si era el que había perdido y no ganado las elecciones? Pues muy sencillo. La verdad es que las votaciones estaban muy igualadas. Seguramente sabéis que el sistema político de Estados Unidos, el presidente no lo elige el pueblo, lo eligen los compromisarios. Cada estado de la Unión tiene unos representantes. Se hacen votaciones en cada estado, en este estado gana un candidato o gana otro, y todos los representantes de este estado han de votar al que ha ganado. Aunque haya ganado por un solo voto, todos los estados. La situación está muy igualada entre Bush y Gore, y solo hacía falta que un estado de los que tiene más representantes de todos, que es el estado de Florida, decidiera a dónde van sus representantes. Si los representantes de Florida se inclinaban por Bush, Bush ganaba. Si los representantes de Florida se inclinaban por Al Gore, ganaba Al Gore. Se hizo el voto de Florida, pero el voto de Florida era un voto producido de una manera especial. En Estados Unidos cada estado aplica el sistema que prefiere, y en este caso el sistema de votación de Florida no era el sistema habitual, que tú vas a votar, sacas una papeleta, la pones en una urna y la entregas ahí. No. En Estados Unidos, en Florida, para facilitar el recuento, tú entrabas dentro de aquella cabina de votación y delante tuyo aparecía una cinta. Y en la cinta aparecía el nombre de los candidatos. Y cuando tú veías el candidato que tú querías, apretabas, hacías un agujero en el nombre del candidato que tú querías y la cinta continuaba corriendo. Yo no sé si la cinta corría muy deprisa o el que apretaba era tonto. Lo que sucede es que muchos votos, cuando se marcaron, no quedaron claros si el voto era el agujero para un candidato o para otro candidato. ¿Qué hizo la Comisión Electoral norteamericana en Florida? Anuló todos estos votos. Curiosamente, todos los votos anulados eran de colegios electorales que históricamente siempre habían votado demócrata, es decir, Al Gore, y no republicano. Muy bien, todos estos votos quedaron anulados y entonces en el conjunto del estado de Florida ganó George Bush por 600 votos. Bueno, ganó George Bush, como que había ganado en Florida, la mayoría de representantes eran para él y él fue proclamado presidente. Pero un periódico bastante conocido, llamado The New York Times, dijo que no se creía esto de la anulación de votos, que le dejaran, por favor, mirar estas cintas. La Comisión Electoral norteamericana le dejó analizar estas cintas y el New York Times dijo, sí, tienen razón, hay muchos votos que no se entienden de nada, no sabemos si eran para Bush o si eran para Gore. Pero la verdad es que hay otros votos que han quedado anulados que se entendían perfectamente. Nosotros los hemos recontado uno a uno y resulta que gana por 1.500 votos Al Gore. Si quitamos los 600 por los que ganaba Bush, quedan todavía 900 votos favorables a Al Gore, que ha de ser proclamado presidente. La Comisión Electoral norteamericana le contesta, pues mire, quizá tengan ustedes razón, pero en cualquier caso están fuera de tiempo y por tanto sigue siendo proclamado George Bush. ¿Quién decidió que estaban fuera de tiempo? La Comisión Electoral del Estado de Florida. ¿Qué es la Comisión del Estado de Florida? El Tribunal Supremo de Florida, que durante el periodo electoral se convierte en Comisión Electoral de Florida. ¿Quién compone el Tribunal Supremo de Florida? 13 jueces. ¿Quién nombra a los 13 jueces? El gobernador de Florida. ¿Cómo se llama el gobernador de Florida? Jeb Bush, y es hermano de George Bush. Esto fue una enorme elección ilegal. Bush era y fue un presidente ilegítimo, lo cual no es nada de extrañar, porque con este motivo aparecieron distintos libros en aquella época hablando de las elecciones norteamericanas y explicaban que de 43 o 44 presidentes que ha tenido Estados Unidos, 18 eran presidentes ilegales, que habían perdido las elecciones y habían sido nombrados presidentes, pese a perder las elecciones,
con manipulaciones de este estilo. Esto supuestamente sucede en la gran democracia norteamericana. De manera que con todas estas trampas ya tenemos elegido a George Bush como presidente. ¿Qué era antes de ser presidente George Bush? Gobernador de Texas. Y la verdad es que como gobernador de Texas se había distinguido por algo, por lo cual mejor no distinguirse. Era el gobernador que había firmado más penas de muerte. 135 penas de muerte como gobernador. Yo no sé lo que vosotros pensaréis, pero yo pienso algo muy concreto. Cualquier pena de muerte, aunque sea reconocida por las leyes del país, siempre, siempre, siempre es un asesinato de Estado. Y el presidente o el gobernador que firma una pena de muerte es, por descontado, un asesino. Y por tanto, el señor George Bush era, cuando asumió la presidencia de Estados Unidos, 135 veces asesino, porque había firmado 125 penas de muerte. De manera que Estados Unidos tenía la joya de tener, por un lado, un presidente ilegítimo y por otro lado, un presidente 125 veces asesino. ¿Quién era George Bush? Bueno, un chico que, como todos los chicos, estudió. Él quería entrar en una famosa universidad norteamericana, que es la Universidad de Yale, pero no tenía aquello que vosotros sabéis que se llama la nota de corte. Su nota era insuficiente para poder entrar a la universidad. Tema que se resolvió fácilmente porque su padre, mira por dónde, era del patronato de la Universidad de Yale, y esto ayuda bastante. De manera que entonces fue a la Universidad de Yale. El hombre estuvo 4 o 5 años en la Universidad de Yale y parece que sacó el título de licenciado en Historia, según leí en su expediente, sin haber superado nunca la nota de aprobado. Pero bien, en cualquier caso, él fue licenciado. Tan pronto fue licenciado, pudo hacer lo que hacen más en Estados Unidos que en España los que salen de la universidad, que es hacerse de un club de exalumnos. Ya sabéis que en Estados Unidos los clubs de exalumnos funcionan mucho, se reúnen de vez en cuando, hablan de sus viejos tiempos de estudiante y fundamentalmente hacen negocios. Pues bien, Bush podía, como exalumno de Yale, hacerse de alguna asociación de exalumnos. En Yale había 5 asociaciones de exalumnos y él se hizo de la asociación de exalumnos de extrema derecha, como es de suponer por su pensamiento. Una asociación de exalumnos llamada Huesos y Cráneos, Huesos y Cráneos, y que tenía como símbolo una calavera y 2 huesos cruzados como los piratas. Esto era la asociación de George Bush. Huesos y... Cráneos. Skull and Bones. Huesos y Cráneos. Muy bien. Resulta que esta asociación, los alumnos o exalumnos, cenan una vez al mes y se visten de uniforme. ¿Y qué es el uniforme? Pues una túnica blanca y un cucurucho tipo Ku Klux Klan. Esta era la reunión que llevaba a cabo George Bush. Muy bien. Y también os diré que iban a cenar en el recinto de la universidad. Pero ya sabéis vosotros, por propia experiencia, que los restaurantes de las universidades suelen ser bastante cutres, por decirlo de alguna manera, bastante, no sé cómo decirlo, ¿vale? Esto de cutre no se entiende. Sí, cutre, vale, pues era un poco cutres. Y entonces, lo que decidieron estos comensales de la asociación Huesos y Cráneos es que ya que el restaurante no estaba muy bien, por lo menos la platería y la cubertería en la que comían estuviera bien. Y en lugar de ir a una tienda y comprar una cubertería como hacía falta de categoría, acudieron a una subasta para quedarse con una platería que hubiera sido de algún personaje importante. Y se quedaron con la cubertería de Adolf Hitler. Resulta que durante mucho tiempo George Bush estuvo comiendo con la cubertería, la platería de Adolf Hitler. Como veis, un personaje entrañable este George Bush. Muy bien, se proclama presidente de Estados Unidos con todas estas condiciones que os acabo de explicar. Condiciones de nazismo, condiciones de asesinato por pena de muerte y condiciones de presidente ilegal. Esta es la joya de persona que ha gobernado Estados Unidos durante 8 años. Pero tan pronto asume el gobierno George Bush hijo, a los pocos meses se encuentra con un problema. Y este problema, como bien sabéis, se llama 11 de septiembre. September 11. ¿Y qué sucede? Pues sencillamente sucede que yo me moriré sin saber lo que ha sucedido el 11 de septiembre. Pero vosotros lo podréis saber, porque los documentos se guardan 40 años en secreto. Y yo, por una cuestión de esperanza de vida, dentro de 30 años, o no estaré, o estaré así.
de manera que es muy difícil que lo llegue a saber. Pero vosotros sí que sabréis qué ha pasado el 11 de septiembre. Y os ruego que vengáis a mi tumba a explicármelo. Porque de lo que estoy convencido es que no pasó lo que nos dijeron que pasó el 11 de septiembre. Creo que alguno de vosotros proviene de Alemania. Pues bien, en Alemania el 68% de la opinión pública, según una encuesta reciente, opina que les han engañado con la explicación del 11 de septiembre. Supongo que a estas alturas todos podemos saber lo que pasó. El 11 de septiembre fue un autoatentado del gobierno norteamericano. Ellos atentaron contra ellos mismos. ¿Quiénes estaban con unos, quiénes estaban con otros? No lo sé. ¿Qué pelea tenían? No lo sé. Por eso os digo que moréis sin saber. Pero que no es verdad lo que os he explicado, esto es absolutamente cierto. Y hay bastantes datos que ya nos lo permiten saber. Primer dato. Hubo 4 aviones accidentados el 11 de septiembre. Uno de los 4 aviones no presenta ninguna duda. Lo derribó el propio ejército norteamericano. Y esto ya apareció en el periodo del día siguiente. Nos quedan 3. El siguiente es el del Pentágono. Hay un periodista francés que fue al Pentágono a investigar después de los atentados. Estuvo allí casi un año. Al de eso, escribió en Francia un libro. El libro se titula La gran impostura. Nunca cayó un avión en el Pentágono. Y en este libro nos demuestra claramente de qué forma el avión que supuestamente impactó al Pentágono no existía. Porque en el Pentágono, si hubiera impactado un avión, lo que tendrían era una señal propia de un avión, pero cuando el avión impacta, suele impactar con las alas. Y en cambio, lo que había en la pared del Pentágono no era esto y esto, era sencillamente esto. Y además, de un diámetro mucho menor que un Boeing. En un Boeing la gente puede caminar por dentro, no muy alto, pero no. Era un diámetro mucho más pequeño, que coincide plenamente con las medidas de un misil del ejército norteamericano. Lo que cayó en el Pentágono era un autoatentado. Nos quedan todavía 2 aviones más en las 2 torres gemelas. Como vosotros sabéis, estos 2 aviones más supuestamente eran 2 aviones que atacaron y habían despegado del aeropuerto de Boston, secuestrados a punta de pistola y rateados. Bueno, pues mira que sí o mira que no. Resulta que un periódico de Barcelona, que es bastante serio, que conocéis y que se llama La Vanguardia, nos explicaba en los últimos años, precisamente cuando se conmemoraba el 11 de septiembre, 2 cosas. Un año una, otro año otra. Un año nos decía, observen ustedes este avión que está a punto de impactar una de las 2 torres gemelas. No recuerdo si la primera o la segunda. Observen ustedes que esto no es un avión cualquiera. Esto es un avión con un depósito debajo que lleva una serie de cargas explosivas. La pregunta es, si la versión oficial es que este avión fue secuestrado a punta de pistola en Boston, ¿cómo podían tener los secuestradores tiempo de colocarle todo un depósito debajo lleno de municiones? Segunda advertencia, también explicada por La Vanguardia, el día 10 de septiembre por la tarde, antes de los atentados, un directivo de la CIA grabó una conversación con otro directivo de la CIA. Y en la conversación, transcrita por el periódico, dice, uno de los 2 dirigentes al otro de la CIA, parece que Bin Laden tarda más del tiempo previsto en llegar. Esta es exactamente la frase. ¿Qué más pasa? Que las 2 torres impactan, los 2 aviones impactan a las 2 torres. Las 2 torres caen automáticamente. Desde 1915 había un sistema de protección de los rascacielos a raíz de no era atentado, era de una locura, de un piloto que en 1915 clavó su avioneta contra el Empire State de Nueva York. Y desde entonces, toda la construcción de cualquier rascacielos norteamericano ha de tener incorporadas unas medidas de seguridad que no permiten que la torre caiga. A no ser que la torre estuviera minada. Las 2 torres estaban minadas. También cuando una de las 2 torres cae, ¿qué sucede? Que mira por dónde la policía encuentra debajo, después de que le caigan 120 pisos encima, el pasaporte intacto del señor Mohamed Atta, al que se acusaba de ser el jefe de los que habían cometido el atentado. ¿Creéis que después de 120 pisos se encuentra el pasaporte nuevecito allí? Pero además con un agravante. El señor Mohamed Atta
supuesto responsable del escuadrón suicida, fue visto con vida bastantes semanas después del 11 de septiembre, paseando tranquilamente. Todo lo que nos explicó es un verdadero atentado. El día 10 de septiembre, el día antes de los atentados, la gente no sabía lo que pasaría. Pero sabéis que cuando se produjeron los atentados, la bolsa de Nueva York cayó en picado. Las acciones que más valor perdieron en la bolsa fueron las acciones de las compañías de aviación, porque nadie quería subir en avión. El señor George Bush, padre, el día 10 de septiembre se vendió un enorme paquete de acciones de compañías de aviación. Yo pienso que hay datos suficientes para empezar a pensar que esto era. ¿Que era el señor Bin Laden? Quizás sí, pero el señor Bin Laden ha sido toda su vida un fiel empleado del gobierno norteamericano y lo sigue siendo, que quede claro. Esta es la realidad. Por tanto, yo no me creo los atentados, sí, no me creo la explicación de los atentados. Pero cuidado, no es solo cuestión de no creerse la explicación de los atentados, es cuestión de no creerse nada de la historia de los Estados Unidos. No sé si sabéis que en 1898 Estados Unidos entró en guerra contra España, acusando a España de haber hundido un buque de guerra norteamericano llamado Maine. Esto sirvió para que Estados Unidos se pusieran al lado de Cuba y que Cuba, con el apoyo de Estados Unidos, consiguiera la independencia de España, porque Estados Unidos acusaba a España de haberle hundido un buque. Bueno, primero, la Marina española es por principio incapaz de hundir a ningún buque. Esto ya es un principio general que vale la pena conocer. Pero, en segundo lugar, se demostró que este buque Maine había sido hundido, y el propio ejército americano lo reconoció unos años después, por una bomba que ellos mismos se habían colocado dentro. ¿Para qué sirvió esto? Para que Estados Unidos consiguiera la independencia de Cuba, y Cuba, como bien sabéis, se convirtiera desde 1898 hasta 1959. La Habana se convirtió en el gran prostíbulo de los Estados Unidos, hasta que en 1959 llegó Fidel Castro y lo convirtió en el gran prostíbulo de España. Esta es un poco la situación. Por tanto, primero, buque Maine. Segundo, año 1941. En el año 1941, los Estados Unidos sufren el peor atentado de su historia, Pearl Harbor. Allí se bombardea Pearl Harbor y 14.000 soldados norteamericanos pierden la vida por el bombardeo japonés. Muy bien, o muy mal. Pero resulta que también un periodista francés escribió que el presidente Roosevelt sabía con 3 días de antelación que bombardearían Pearl Harbor. Sacó de allí todos los buques de guerra para que no se los destruyeran, pero dejó a la población como rehén para que murieran, para la mayor gloria de Estados Unidos, con lo cual en aquel momento lo que consiguieron es justificar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de la cual, como bien sabéis, salieron como único y gran vencedor. Tercero, año 1965, empiezan las hostilidades en Vietnam. Estados Unidos empieza las hostilidades acusando al Viet Cong, que eran los vietnamitas comunistas, de haberle hundido 2 o 3 fragatas en una bahía llamada Bahía de Tonkin. El propio gobierno americano reconoce al cabo del tiempo haberse hundido él mismo las fragatas. Esto de atacarse a uno para poder atacar a otro es más viejo que la historia de la guerra. También Hitler hacía lo mismo, todos hacían lo mismo. Pero para mí el último gran tema es el siguiente. Año 1962, crisis de los misiles. Fidel Castro ha roto con Estados Unidos y se ha hecho amigo de los rusos. Y autoriza en 1962 que los rusos instalen misiles nucleares soviéticos frente a las costas de Estados Unidos, porque Cuba está frente a las costas de Estados Unidos. Los misiles soviéticos situados en Rusia a Estados Unidos no le daban miedo, porque hubieran caído en el agua. Pero los misiles rusos situados en Cuba sí que a Estados Unidos le daban miedo, porque esto está a las puertas de Florida. Cuando el Pentágono sabe que Fidel Castro instalará estos misiles rusos en Cuba, el Pentágono escribe inmediatamente al presidente, llamado John Kennedy, y le dice: presidente Kennedy, usted debe bombardear inmediatamente Cuba, como medida preventiva para evitar que los rusos instalen estos misiles. Kennedy responde: no me gusta bombardear, prefiero
negociar con el líder soviético que se llamaba en aquel momento Nikita Khrushchev. Y el Pentágono le responde, y estos documentos sí que ya han sido abiertos porque han transcurrido más de 40 años. El Pentágono le responde, señor presidente, haga usted lo que quiera, que para algo es el presidente, pero una cosa le aconsejamos: antes de que Rusia instale sus misiles en Cuba, usted debe coger 3 o 4 aviones del ejército norteamericano, despintar, que no se vea que son de Estados Unidos, y cuando nadie sepa de qué país son estos aviones, póngalos en vuelo, hunda un par de fragatas de la Marina norteamericana, bombardee un portaaviones de la Marina norteamericana, y ya de regreso a la base, cojan al azar una ciudad norteamericana, bombardeen un par de rascacielos, regresen a la base, y cuando estén de regreso a la base y nadie pueda ver estos aviones, usted ha de decir que esto lo ha cometido Fidel Castro. Con lo cual tiene la cabeza de Fidel Castro servida en sus manos. Kennedy responde: no es mi costumbre bombardear ciudades, y menos proceder como ustedes me dicen. No me gusta esto y voy a destituir al jefe del Pentágono. El jefe del Pentágono era un general llamado Leitner. Como seguramente bien sabéis, a los pocos meses Kennedy es asesinado. Y ahora que han transcurrido 40 años, sabemos perfectamente que el asesinato de Kennedy fue organizado por el Pentágono con la colaboración de la CIA norteamericana. Esta es la realidad. Y por cierto, y entre paréntesis, este general Leibniz, destituido por Kennedy, fue al cabo de un cierto tiempo nombrado para un alto cargo de la CIA. ¿Y quién le nombró para alto cargo de la CIA? Un tal George Bush. Y un último pequeño detalle: el señor George Bush padre, en 1963, que es la fecha del asesinato de Kennedy, era un hombre relativamente joven, porque el 63 hasta ahora transcurrido 50 años, Bush padre de enero 83-84, por lo tanto debería tener 30 o 35 años. Nadie sabe por qué. Y el señor George Bush padre no tenía ningún cargo, no tenía ninguna familia, no tenía ninguna responsabilidad. El señor George Bush padre, el 22 de noviembre de 1963, se encontraba paseando por Dallas, Texas, lugar del asesinato del señor John Kennedy. Esta es un poco la realidad. Con lo cual, ya me diréis si vale la pena creerse o no creerse los atentados del 11 de septiembre. Todo esto que os acabo de explicar, con el tiempo se sabrá. Yo no lo sabía, pero vosotros sí. Igual que mi padre murió sin saber quién había asesinado a Kennedy, yo por suerte ya las cosas van pasando a través de generaciones. Y vosotros sabéis estas cosas. Muy bien. Se producen los atentados del 11 de septiembre, ¿y qué responde Bush? Y ahora pasamos al hijo de nuevo, que esto lo ha hecho Bin Laden. Ya os expliqué el primer día de clase, que Bin Laden se ha escondido en Afganistán y que tenemos que ir corriendo a buscar a Bin Laden en Afganistán. Hacen la guerra de Afganistán. ¿Y para qué sirve la guerra de Afganistán? Además de para muchos muertos, como bien sabéis, para tener este territorio privilegiado en medio de África, en medio de Asia, cerca de China, cerca de Rusia, cerca del Oriente Próximo, etc. Y además, también os lo expliqué, para obtener este oleoducto que, sacando el petróleo del mar Caspio, lo lleva hasta el Océano Índico para continuar hacia Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos por qué tiene esta obsesión con el petróleo? ¿Por qué quiere tener el petróleo de Afganistán? Bueno, porque Estados Unidos no es lo que os decía el día pasado. El día pasado decía que Estados Unidos tenía petróleo propio y que si el precio subía, los perjudicados serían otros. Pero ahora ya no. Ahora Estados Unidos necesita mucho más petróleo y ya lo compra. ¿Quién le vende el petróleo a Estados Unidos? En primer lugar, Arabia Saudí. Bueno, en primer lugar ellos mismos, que tienen mucho en casa. En segundo lugar, Arabia Saudí. En tercer lugar, Canadá. Bueno, Arabia Saudí, nos lo dije el día pasado, vale, nos lo he dicho hace un rato. Cuando Bush padre fue a reconquistar Kuwait, esta guerra de los 270.000 muertos y tal, hizo algo que no os he explicado y estoy bien explicado. Con la excusa de que además de Kuwait, Saddam Hussein quería Arabia Saudí, excusa falsa, dejó Bush padre 6.000 soldados en Arabia Saudí, que todavía están allí, se han ido renovando, pero todavía están. Es decir, lo que consiguió Bush padre era asegurar el petróleo de Arabia Saudí. Primer suministrador. Segundo suministrador, Canadá. Con Canadá, obviamente, no tienen problema, porque Canadá es de la familia, por decirlo así. En tercer lugar,
¿Cuál es el tercer suministrador? México. Con México podrían tener algún problema, pero ya no lo tienen, porque por una cosa que os explicaré más adelante en el curso, México entró en un gravísimo problema de la deuda externa. Y para cancelar el problema de la deuda externa, los americanos compraron todas las empresas mexicanas. De verdad que hoy por hoy México no es ni más ni menos que una pequeña sucursal de los Estados Unidos. Por tanto, nada que discutir aquí. ¿Cuál es el siguiente suministrador de petróleo de Estados Unidos? Venezuela. Aquí puede haber un cierto problema. Un cierto problema, porque ya sabéis que este famoso señor Hugo Chávez no es que sea muy amigo de los Estados Unidos. Y por tanto, aunque no es muy amigo, pero les da el petróleo. Eso sí, el hombre quiere cobrar y aunque pide mucho, él va dando el petróleo. Por tanto, Estados Unidos se encuentra con que desde el punto de vista del petróleo necesita mucho. ¿Por qué necesita mucho? Por un dato que creo que deberíais recordar y que es fundamental. Estados Unidos tiene el 4,6% de la población mundial. Estados Unidos consume el 25% del petróleo mundial. Es decir, Estados Unidos consume 5 veces más de lo que le corresponde consumir. Tiene el 4,6, digamos el 5% de la población mundial, y consume en cambio el 25% del petróleo mundial. Y le gusta tener mucho petróleo. ¿Lo tiene? Claro que lo tiene. Tiene el suyo propio, tiene el de Canadá, tiene el de México, tiene el de Venezuela, tiene el de Arabia Saudí, tiene ahora el de Afganistán, el del Mar Caspio, etc. Y entonces vuelve a surgir la pregunta. ¿Y por qué, si Estados Unidos ya tiene todo este petróleo, por qué todavía inicia la guerra en Irak para conseguir más petróleo? Y la respuesta es muy sencilla. Porque Estados Unidos tiene dos suministradores de los que no se fía: Arabia Saudí y Venezuela. Arabia Saudí es su primer gran suministrador, pero por ser Arabia Saudí no es nada. Arabia Saudí es un reino muy reciente que lo que fue la unión de distintos territorios aislados por los que se paseaba Lawrence de Arabia en aquellas películas tan hermosas, y que finalmente fue unificado por un personaje llamado Abdel Aziz Ben Saud. Este era uno de los principillos locales que de allí, hizo una conquista y proclamó Arabia Saudí. Y le puso su nombre. El príncipe se llamaba Abdel Aziz Ben Saud, y por tanto Arabia pasó a ser Arabia Saudí. Muy bien, este señor, Abdel Aziz Ben Saud, fue el unificador de la actual Arabia. Y murió en 1952, ahora hace 60 años. Cuando él murió, no quería que esta unión que había hecho la Arabia Saudí se separara, y entonces tomó una decisión: todos los reyes de Arabia serán siempre hijos míos. Y vosotros veréis que eso es complicado, que todos los reyes sean hijos tuyos. En su caso no mucho, porque el señor de hijos tenía 37, y claro, 37 hijos da mucho de sí. Tanto da de sí esto, que desde que él murió en 1952 hasta el día de hoy, todos los reyes de Arabia han sido hijos de Abdel Ben Saud. Hijos por partes de padre, no por parte de madre, como se puede suponer, pero por parte de padre. El primero que fue el primogénito, que como su padre se llamaba Saud. Pero Saud no pudo terminar su mandato, le quitaron del reino antes de su muerte. ¿Quién le quitó? Su hermano, Faisal. Muy bien, y este Faisal terminó muriendo como rey. No, fue asesinado por un sobrino, por un hijo de uno de sus hermanos. Entonces fue colocado como rey de Arabia el rey Khaled. El rey Khaled tenía muy buena salud, pero misteriosamente murió de un ataque al corazón a los pocos meses. Y entonces fue sucedido por otro rey llamado Fahd. Este duró mucho, duró 22 años. ¿Y por qué el rey Fahd duró tanto? Porque nunca vivió en Arabia. Se pasaba medio año en Ginebra y medio año en Marbella, lo cual era la manera de estar tranquilo y no poder pasarla. Al final, como que ya era viejecito, murió el rey Fahd y fue proclamado rey su hermano, el rey Abdullah, que hoy sigue siendo el rey de Arabia. El rey con 84 años y además con un problema grave, que ahora, con motivo de esos disturbios en África del Norte, el hombre ha visto que peligraba su corona y ha regresado a Arabia Saudí después de estar medio año, no sé si en Suiza o no sé dónde, cuidándose por su mala salud. Ahora tenemos un sanísimo rey de Arabia con 84 años. Si este hombre fallece, que entra dentro de lo posible, tiene distintas posibilidades, porque de aquellos 37 hijos quedan dos hermanos jóvenes. Uno que se llama Suleimán y otro que se llama, no me acuerdo cómo.
uno con 81 y un otro con 79 años. Lo cual significa el gran futuro de la monarquía de Arabia Saudí. ¿Qué sucede en las monarquías? Pues algo muy sencillo, que cuando los padres mueren, vienen los hijos, y cuando los hijos mueren, vienen los nietos. En este caso hay un problema, porque el rey Abdelaziz Ben Saud tenía 37 hijos, cada uno de los cuales tenía entre 30 y 40 hijos, con lo cual el rey Abdelaziz Ben Saud tiene 900 nietos. 900 nietos, todo, digamos que la mitad son nietas, y por tanto no cuenta. Y los otros 450 nietos, todos ellos dispuestos a asumir la corona de Arabia Saudí. Y además íntimamente peleados entre sí. Tan peleados están estos príncipes entre sí, que hace algunos años dos de estos príncipes, nietos de Abdelaziz, se pelearon tanto que se mataron mutuamente, lo cual en cierta manera iba bien, porque redujo en dos el número de candidatos. Y por tanto, en lugar de 450, ahora deben quedar 448 príncipes aspirantes al reino de Arabia Saudí. Esto lo sabe perfectamente Estados Unidos, y tiene miedo que el día en que esta generación de estos tres jovencitos que quedan desaparezca, aquello se convierta en lo que en España se llama un reino de taifas, un reino de pequeños príncipes que gobiernan pequeños territorios. Y Estados Unidos dice, cuidado con Arabia Saudí. Y la segunda cosa que dice que es, cuidado con Venezuela, que este Hugo Chávez no nos estima demasiado. En resumidas cuentas, ¿qué piensa George Bush? Bueno, pues piensa que si el gran suministrador es Arabia Saudí, si el otro gran suministrador es Venezuela, y estos suministradores están en peligro, por lo menos garanticemos el petróleo. ¿De dónde lo vamos a garantizar? Del tercer gran suministrador, que se llama Irak. Y a partir de aquel momento al señor George Bush se le pone en la cabeza que ha de conquistar Irak, que ha de conquistar Irak y que ha de conquistar Irak. Bueno, no tiene demasiados argumentos, porque su padre sí que tenía argumentos. Su padre tenía el argumento de Kuwait, pero el hijo ya no tiene argumentos, y entonces se los inventa. Y ya sabéis que es aquello de las armas de destrucción masiva, que nunca nadie supo qué significaba eso. Muy bien, y le van dando vueltas, y un día que están absolutamente de mal humor todos, se reúnen en las Azores, un tal George, un tal Tony y un tal José Mari, y deciden que ha llegado el momento de empezar la guerra. Un tal George Bush, un tal Tony Blair y un tal José Mari Aznar. Los tres han desaparecido del mapa, pero no ha desaparecido del mapa el señor que convocó a la reunión, un verdadero irresponsable llamado José Manuel Durão Barroso, primer ministro de Portugal y actualmente, para gran vergüenza de los europeos, presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas. Esta es un poco la realidad. ¿Y qué hacen? Sencillamente empiezan la guerra de Irak. Una guerra de Irak, de la cual todavía no podemos hacer balance como de la guerra del padre, pero de la cual por lo menos ya sabemos que ha habido 650.000 muertos iraquíes. ¿Bien? Los americanos llegan a Bagdad. Y una vez han llegado a Bagdad, ¿qué hacen? Pues instauran un virreinato. No dejan que los iraquíes se gobiernen ellos. Ponen un delegado americano para gobernar Irak. Este delegado americano es un general norteamericano que se llama Gardner. Este general Gardner es destituido a los pocos meses, porque se dan cuenta que en lugar de gobernar Irak, se dedicaba a negocio clandestino de armas con sus amigos. Muy bien, le quitan de gobernador de Irak y entonces nombran a un gobernador de Irak, también americano, un poco más serio, un señor que se llama Paul Bremer. ¿Y quién es Paul Bremer? Paul Bremer no es ni del ejército ni del gobierno americano, es un hombre de negocios norteamericano, hombre de negocios que es el director general de una gran empresa del lobby norteamericana llamada Kissinger Associates. Es el hombre de Henry Kissinger, un premio Nobel de la Paz y uno de los mayores hijos de puta que ha dado el siglo XX. Bien, esto es lo que valía la pena de ver. Y entonces resulta que este hombre se pone a robar totalmente a Irak. En la televisión catalana apareció un reportaje hace unos meses de todo lo que había hecho este Bremer durante los 14 meses que había gobernado Irak. Un verdadero desastre, un latrocinio total y absoluto de las pocas riquezas. Lo habían destruido todo, un patrimonio histórico y arquitectónico que llevaba 5.000 años de existencia. Cuando se supo esto, incluso dimitió el asesor cultural de Bush,
Con lo cual, un periódico con buen criterio se preguntó, ¿pero puede Bush tener un asesor cultural? Pregunta muy pertinente. Bien, resulta que entonces se pasa este gobernador de Irak y al final Estados Unidos decide que después de este año y medio, los 2 meses y medio de Garner y los 14 meses de Bremer, ya ha llegado el momento para que Irak pueda administrarse por su propia cuenta. Y entonces hacen un simulacro de elecciones y nombran primer ministro a un señor que está a punto de volver a serlo, que se llama Ahmed Alawi. ¿Y quién es este Ahmed Alawi? Este Ahmed Alawi es conocido como Doctor Alawi. No porque fuera doctor en nada, que no lo era, sino porque supuestamente es médico. Ya sabéis que a los médicos, a veces sin razón, se les llama doctores. Lo que pasa es que tampoco es ni médico, porque no terminó la carrera. ¿Y por qué no terminó la carrera? Porque no estudiaba. ¿Y por qué no estudiaba? Porque, como pone su biografía, en lugar de dedicarse a estudiar a la universidad, se dedicaba a 2 cosas. Una, que es a espiar a los otros estudiantes para delatarles frente a Saddam Hussein. Y otra cosa bien interesante era que en la facultad se dedicaba a perseguir chicas. Esto suele ser habitual, pero no de la manera que lo hacía él, que era a punta de pistola. Muy bien, el hombre se dedicaba a perseguir chicas a punta de pistola y además se dedicaba al espionaje. Por cierto, un pequeño paréntesis, ya que hablo de espionaje. Hay una persona que hace unos años vivía en Alemania del Este. Hacía de espía en favor del gobierno comunista de Alemania. Delataba a sus compañeros estudiantes. Denunciaba a los intelectuales alemanes que estaban en contra del régimen comunista. El régimen comunista le premió haciéndole viajes a Moscú y viajes a Varsovia. Y al final adquirió una buena reputación en Alemania Oriental. Esta persona hoy está en Alemania Occidental y se llama Angela Merkel, por si a alguien le interesa. Esto para que veáis cómo funciona este mundo y de qué manera estamos. Pues bien, hubo un espionaje más que notable, y en este espionaje más que notable, este señor destacaba. Pero como que espiaba, no estudiaba, y por tanto nunca terminó la carrera. Pero lo de espiar parece que lo hacía muy bien. Tan bien lo hacía que Saddam Hussein le dijo, oye, en lugar de espiar aquí en la universidad, que al fin y al cabo son estudiantes, tampoco harán nada, ¿por qué no espías a la oposición al gobierno de Irak que está establecida en Londres? Y Saddam Hussein desplazó a este Ahmed Alawi a Londres para que espiara a la oposición política de Irak. Como que el hombre parece que esto de espiar sí que lo hace bien, entonces el espionaje británico se dio cuenta y habló con este señor, le dijo, oiga, a usted le pagaremos mejor. En lugar de espiar en favor de Saddam, ya que conoce usted a Saddam, ¿por qué no espía en contra de Saddam? Y nosotros ayudaremos. El hombre se cambió de bando y empezó a espiar con el espionaje británico en contra de Saddam. Como que parece que lo de espiar lo hacía bien, la CIA se fijó en él y le fichó. Y le dijo, oye, usted cobrará todavía más si en lugar de espiar en Londres, espía en Washington. El hombre se casó. Y cuando estuvo instalado en Washington, la CIA le propuso organizar el asesinato de Saddam Hussein. El hombre organizó el asesinato de Saddam Hussein, implicó a 84 iraquíes más en la preparación de este complot. Pero Saddam Hussein en aquel momento estaba todavía bien situado y tenía vista. Se enteró del complot y como que Saddam Hussein no tenía ningún escrúpulo, fusiló a los 84 implicados, excepto a Alawi, que se había quedado en Washington por si acaso. Este personaje fue durante 6 años primer ministro y está a punto de volverlo a ser, porque ha habido 2 primeros ministros más que no han sacado buen resultado en las elecciones, más calmaditos estos 2, Harami y Malawi o Maliki, no sé cómo, y esto sí. Esto es el gobierno que Estados Unidos ha implantado en Irak. Una única y última información. Este es el primer ministro. Pero en Irak hay también un presidente, como en todos los países. Hay un presidente y un primer ministro. ¿Quién es el actual presidente de Irak? ¿Alguien lo sabe? Un señor que se llama Talabani. ¿Y quién es este señor que se llama Talabani? Curiosamente, un kurdo, una persona del Kurdistán. Con lo cual alguien puede decir, pues mira, algo bueno han hecho los americanos, porque por lo menos han colocado como presidente a un kurdo, que es una gente, los del Kurdistán, que están sometidos siempre a todo tipo de desgracias. Por lo menos aquí han redimido a un kurdo y le han hecho presidente del país. Perfecto.
hasta que sabes la historia del señor Talabani. El señor Talabani era un kurdo que en tiempos de Saddam Hussein colaboraba con Saddam Hussein para reprimir a los kurdos. Este es el actual presidente de Irak. Y por tanto, esto de Irak verdaderamente tiene muy mala solución. Los americanos han dicho, marchamos de Irak. Han marchado. Han dejado 50.000 soldados americanos y han dejado 60.000 empleados de empresas de seguridad norteamericanas en la zona. En total, 110.000 americanos. ¿Vosotros pensáis que marchar de un país, dejar a 110.000 personas y marcharse de verdad? Esto ni hablar. Esta guerra de Irak solo terminará un día, que yo espero ver, así como la sociedad no lo veré, esto sí. Un día en que, gracias a una institución que se llama Tribunal Penal Internacional, funcione un juicio por los crímenes en la guerra de Irak. Yo estaré absolutamente satisfecho el día que, sentados en un banquillo, vean, cogidos así, con brazaletes el uno al otro, al señor George Bush, al señor Tony Blair, al señor José María Aznar, al señor Durão Barroso, al señor Donald Rumsfeld, al señor Dick Cheney y a todos estos impresentables, que no son ni más ni menos que perfectos criminales de guerra. El día que estos señores estén en la cárcel, aquel día estaremos contentos. Y aunque os parezca mentira, la cosa funciona. No sé si leísteis hace 15 días una noticia que apareció muy pequeñita en el periódico, pero muy importante. George Bush, hijo, tenía previsto un viaje a Suiza y lo suspendió. Amnistía Internacional presentó una denuncia por asesinato contra Bush. Y un juez suizo lo admitió a trámite. Y dijo que si George Bush pisaba el territorio suizo, sería detenido inmediatamente. Y Bush tuvo que suspender su viaje a Suiza hace 15 días. No podía ir por miedo a que lo detuvieran. Es un pequeñísimo primer paso. En Madrid existe una comisión, de la cual hace días que no tengo noticia, pero que está funcionando bastante bien, que se llama Comisión Pro Juicio al señor Aznar. El señor Aznar será pronto juzgado como el criminal de guerra, que es lo que verdaderamente es esta persona. Vale la pena pensar esto. Yo lo del 11 de septiembre no lo veré, pero a estos señores en la cárcel estoy convencido que sí que les veré, y les veré pronto. Y el día que esto funcione así, aquel día podremos decir que ha terminado de verdad la guerra en Irak. Y con esto ha terminado toda la parte política del petróleo que os tenía que enseñar. El próximo día ya pasaremos a otros temas.